Buenas noches a todas y todos. Estamos en una emisión más de Luciérnagas. El día de hoy hablaremos sobre las creencias y verdades sobre la astrología. Para ello tenemos a Roberto Rocha, terapeuta y astrólogo. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. He visto que las creencias en torno a la astrología son muchas y, bueno, principalmente tienen que ver con esta cuestión de si es verdad o no. Y se cree que la astrología dice el futuro, que se parece al tarot, o incluso que es el tarot, ¿no? Y también se piensa que es una solución mágica a los problemas, que da en qué creer, que da esperanza y, pues, en consecuencia, pues creen que es falsa y engaña a la gente. En este marco y con el fin de despejar dudas, ¿qué nos podrías decir que es la astrología, Roberto? Bien, muchas gracias. Bueno, realmente a la astrología se le conoce como esta ciencia de la luz. Así es el significado de la astrología en esta, sobre todo en la metodología hindú, ¿no? Se Uh-huh. llama Jyotish, por ejemplo, y es la ciencia de la luz. Y de alguna manera, en el fondo, todos somos luz, ¿no? En el inicio del universo, con esta gran explosión, al principio todo era luz, ¿no? Entonces, en el fondo, toda la materia, todo lo que existe se conecta a través de la luz primigenia, ¿no? Entonces, la astrología sería eso, no tanto como el movimiento de los astros, sino la luz que nos unifica a todos y que de alguna manera las estrellas, como son luz, ¿no? Realmente son cuerpos hechos de luz, ¿no? Incluso los planetas reflejan la luz, entonces de alguna manera representan como esa energía profunda de todas las cosas, ¿no? Muchos piensan que la astrología es que llegan las vibraciones desde Mercurio y te hace algo a tu cuerpo, y no, realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Desde un enfoque más introspectivo, la astrología es la luz interior de la que todos provenimos, y esa lo representan como un relojito, los astros. Entonces hay una conexión intrínseca, no extrínseca, es intrínseca. O sea que, ¿y este relojito en qué consiste? Consiste en el tiempo, de alguna manera el tiempo y esos movimientos estelares, de alguna manera son el reflejo de un movimiento interior de la materia, un movimiento evolutivo de los cambios energéticos que hay, y ese como comentaba, ¿no? Es el reflejo de esa energía que se está moviendo en lo profundo de todos los seres vivos y todas las cosas. El reflejo son las estrellas en su movimiento. Ok, o sea que digamos que pensando en eso, los astros están acomodados, bueno, astros, planetas, todo lo que implica el cosmos está alineado de cierta forma y esto no es que repercute en nosotros, sino que tiene como una, mm, nosotros tiene una realidad que nos lleva al interior. Sí, 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 por ejemplo, como en un carro, ¿no? En Ujú. un carro tú tienes en el tablero varios indicadores, ¿no? El de la gasolina, la flechita de la gasolina, el indicador de la velocidad, el indicador del aceite, ¿no? Si hay poquito o no hay aceite, ¿no? El indicador de la temperatura. Entonces, todas esas flechitas realmente, pues no son en sí mismas la temperatura, ¿no? El carro como tal, el motor, tiene todos sus mecanismos, todos sus indicadores, y las flechitas, ¿no? Lo que está ahí en el tablero, los Ujú. numeritos, son indicadores, ¿no? Entonces, la realidad está en el motor, lo que al motor le pase Ah, lo va a reflejar las flechitas, los numeritos. Entonces, dijéramos que las estrellas son los numeritos y el motor, ¿no? Todo lo que está adentro, eso sería como nosotros, nuestra energía interna que no vemos, nuestra energía profunda que no podemos entenderla, ¿no? Directamente, ¿no? Pero están las estrellas que nos ayudan a ver esas indicaciones de cómo está la digamos energía que profunda. entonces, la astrología sería como esos indicadores, ¿no? Como lo que tenemos dentro y sería como una manera de identificarnos, de descubrir cosas Ujú. nuestras que no podemos ver a simple vista. Sí, sí, de alguna manera la astrología es como las flechitas, como acabas de decir, incluso el tarot también Ujú. sería como las flechitas, los numeritos, ¿no? Los grados de la temperatura, ¿no? También las runas, ¿no? Todas esas técnicas de muchas culturas que tratan de desentrañar esa energía profunda a través de diferentes técnicas. La astrología es una de ellas. ¿Y qué le dirías a la gente que cree que dice el futuro?
Pues aquí es una cuestión importante en lo temporal, ¿no? Estamos Ujú, acostumbrados a fragmentar el tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Así lo experimentamos como seres ujú, vivos. Y en ese sentido, como de que dice el futuro, a veces es más como una proyección mental de las personas, ¿no? Todos necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos algo que nos haga sentir seguros y uno de pronto proyecta, ¿no? En estas cosas, ¿no? No solo en la astrología, incluso en las finanzas, ¿no? Aquellos personas que saben cómo funcionan los mercados, ¿no? Bueno, o los que hacen pronósticos políticos, todos proyectamos nuestra necesidad de confianza en unos expertos y en la ujú. antigüedad pues los expertos eran los astrólogos y se proyectaba en ellos esa ansiedad por el futuro, por no saber qué va a pasar, no realmente más allá de que diga el futuro, no es simplemente una cuestión psicológica humana. Ahora, dentro de la otra parte que te decía, Ujú. realmente pues presente, pasado y futuro son uno solo, ¿no? Realmente uno de los principales supuestos de la astrología es que si tomamos un segundo de nuestra vida y lo fragmentamos de manera ilimitada o a las potencias, no sé, millonésimas, ¿no? Imaginemos un segundo que lo fragmentamos, bueno, en ese segundo de tiempo, en esa fracción de tiempo se contiene todo el tiempo de la creación, ¿no? Igual en mi vida, si yo tomo una parte de mi vida, sobre todo el día que nazco, y Ujú. ese día de mi nacimiento, ¿no? Ese tiempo, esa posición de las estrellas, lo fragmento por los años que yo voy a vivir o por 100 años si quiero, y en esa fragmentación del tiempo, ahí se contiene toda mi vida. Entonces no tiene que ver ni con el futuro, ni tiene que ver con, no, simplemente tiene que ver con que en una parte de tiempo se contiene el todo, ¿no? O sea, la parte por el todo. Si tomo una parte de mi tiempo de vida, ahí se va a contener todo. Entonces, no es, o sea, no es como el futuro en sí mismo, sino es que en un cachito se contiene el todo del tiempo de alguien, ¿no? Ok. Mm, en ese sentido, ¿cómo esto nos podría servir? Porque si no es una solución mágica y sí nos permite como dar indicadores, ¿cómo nos podría servir la astrología? Si no Pues, nos dice el futuro, ¿no? Porque, y más bien tendríamos que cambiar de la idea de lo que es el futuro y quizá ujú, identificar que el tiempo no es así, ¿no? ujú. Sí, digo, de entrada, eh, para entender realmente esta ciencia, tenemos que cambiar nuestra concepción no solamente del tiempo, sino también de la vida, ¿no? Como tal. Y sobre todo esos supuestos que tenemos en este mundo occidentalizado, con la ciencia como el paradigma, el dogma, ¿no? Reinante, con todas esas cuestiones financieras, económicas, materialistas, pues de pronto la astrología no se le ve de la manera más adecuada, a cómo funcionaría mejor. Y de alguna manera la mejor forma de aprovecharlo es, pues digo, gran parte de todo eso se debe a los ciclos, ¿no? Todo en la vida es cíclico. Y en Ujú. algún modo los ciclos pues como tal funcionan repitiéndose, ¿no? Se reactivan cosas cada determinado periodo, es normal, como el día o la noche, las Sí, estaciones. claro. Entonces nos llegan ciclos que reactivan cosas, ¿no? Totalmente personales. Y es ahí cuando entra el tema que se le conoce como el karma. Muchas Ujú, veces bajo este esquema judeocristiano se piensa ujú, el karma como un castigo, ¿no? Como algo que hice mal y vienen y me castigan, ¿no? Pero ujú. realmente karma en su palabra originaria significa trabajo. Entonces, cuando uno cambia el chip, ¿no? De trabajo a castigo, ¿no? Ahí ya cambia totalmente la definición. Digo, incluso en el cristianismo se tiene el trabajo como algo malo, ¿no? Cuando Dios expulsa a Adán y Eva, Ujú. los condena, a Adán lo condena a trabajar, ¿no? Lo castiga con el trabajo y a Eva la castiga con los dolores del parto, ¿no? Entonces, ya desde ahí el trabajo, en el catolicismo, pues es ya visto como algo malo, ¿no? Como un castigo, pero realmente el trabajo es la forma como crecemos, cómo nos acercamos a la divinidad, cómo llegamos a la perfección, cómo entendemos nuestro ser y la vida. Y en ese sentido, el karma personal, el trabajo personal, pues es de cada uno muy distinto, ¿no? Diferentes etapas. Y ese trabajo a lo largo del tiempo, cíclicamente va cambiando, se va adaptando, va mejorando, va empeorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que cada quien debe de realizar lo refleja, ¿no? Este tipo de cálculos, este tipo de técnicas, y nos dice
qué tenemos que hacer, pero sobre todo, principalmente, la actitud que debemos tomar cuando sabemos que de pronto algo se activa por un ciclo, cuando algo se está repitiendo porque no aprendimos la lección, de pronto la actitud cambia, no deja de ser algo, una catástrofe, deja de ser como si fuera un capricho de la vida, ¿no? Y uno simplemente asume lo que tiene que modificar y su actitud es distinta, ¿no? La actitud cambia, uno simplemente actúa distinto y sobre todo espera a que cambie el clima, ¿no? Como si estuviéramos en una estación no climática donde hace mucho frío, uno dice, bueno, pues me espero que haga calor, ¿no? Explica unas Sí, semanas claro. y cambia el clima, ¿no? Entonces, algo muy parecido. Ok, pero digamos que lo que dices del clima, ¿quieres decir que, por ejemplo, eso es bueno esperar que cambie el clima o porque al mismo tiempo me quedo pensando, si hay alguien que espera que el clima cambie, pues está esperando que el cambio suceda afuera, ¿no? Y no adentro. Ujú, sí, de alguna manera uno en el interior, pues modifica actitudes, modifica cosas, ¿no? Que lo hacen pasar mejor en la temporada, pero también ya cuando uno hizo ese ajuste, ¿no? Uno tiene la paciencia, la dedicación, el cambio de su actitud, también ahora viene la parte de afuera, ¿no? También el clima astrológico también afecta el plano externo, y es ahí cuando uno puede esperar un poco para hacer cosas, ¿no? Si uno Ah, quiere ok, ya, si uno, sí, si uno quiere salir a correr en temporada de lluvia, a las horas que llueve, pues lo mejor es que lo haga más temprano, ¿no? Entonces, algo así. Si ya, de ya pronto entendí. si de pronto hay un clima adverso para los negocios o para el matrimonio, ¿no? O para cuestiones de ese tipo, uno simplemente espera a que haya una mejor temporada y uno ahí ya puede emprender algo, ¿eh? Digamos que la astrología sería ese indicador de cómo somos y también como el indicador de qué podemos hacer o aprovechar como ciertas circunstancias. Ujú, así es. No es que diga el futuro, por ejemplo, que si dice en ese clima astrológico que mañana va a haber como muchas revoluciones y que quizá va a haber se van a presentar muchos obstáculos, no se trata de que eso va a suceder exactamente, sino que está ese clima y que Ajá, quizá nosotros podemos simplemente portarnos como a la altura de ese clima. O sea, por ejemplo, sí, si va a haber sí, tantas sí. revueltas, manejarnos de manera más consciente o más centrada o no caer en reacciones instintivas o algo así. Sí, sería como en el surf, ¿no? Uno va a surfear y espera la ola adecuada, ¿no? No agarras cualquiera, no te metes así nada más sin saber, siempre tienes que agarrarle el ritmo a las olas y tomar una adecuada de la mejor manera posible y uno lleva ahí sus acrobacias, ¿no? Es algo similar, se observa el clima interior, el clima exterior y uno simplemente hace lo mejor que puede con eso que tiene ahí hasta que llega un mejor momento y uno simplemente hace, ya le va mucho mejor. Ah, ok, muy bien, pero si se hace ese trabajo, ¿no? Ujú, Sin ujú, esperar que la misma astrología lo resuelva. así es. Ah, ok, entonces sí, no, no sería como esa solución mágica, ni tampoco lee el futuro, ¿no? Sino que da como todas estas características, es como un Ujú, indicador. ujú. Y eso de que da esperanza y que al mismo tiempo esto pues genera que engaña a la gente, ¿qué opinas sobre eso? Pues muchas cosas engañan a la gente, ¿no? Uno observa, por ejemplo, en esos portales de estafas, ¿no? Que compres Bitcoin, que compres acciones y de repente la empresa desaparece, pues uno Sí, tenía esperanza, ¿no? En sus ahorros, ¿no? Incluso hay estos escándalos, ¿no? De empresas financieras que quiebran o que se fugan, ¿no? El dueño y se lleva el dinero. Eso es lo mismo, o sea, la gente, o sea, lo principal es que todos los seres humanos tenemos ese miedo natural a la muerte, al dolor, al sufrimiento y nos aferramos a algo, llámese iglesia, gobierno, ¿no? Alguna religión, algún gurú, ¿no? Alguna cuestión de personaje famoso, lo que sea, ¿no? Entonces, pues así como eso, la astrología también, mucha gente se agarra de ello, ¿no? digamos que es como esa forma en la que depositamos nuestra creencia, ¿no? Ujú, sí, Yo a veces pienso que eso se debe a que no podemos creer que nosotros puede estar la respuesta o una solución y la depositamos en algo externo en lo que confiamos más y en este caso se toma la astrología o otras cosas como acabas de decir, ¿no? ujú, exactamente. Y ahí es cuestión de las personas, ¿no? No de la ciencia, ¿no?
La ciencia Ujú. como tal está ahí, ¿no? Con su metodología milenaria, con su esquema, ¿no? Con toda su mitología, ¿no? Todo esto gigantesco de tantos cientos de años y personas, y de pronto alguien llega, se aproxima, ¿no? Con un esquema más cercano a la religión que Sí. al conocimiento como tal, y pues se choca contra la pared, ¿no? Porque así no Somos a funciona. Luciérnagas y les Ok, recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook La Alcantarilla, así como del correo programa luciérnagas@gmail.com. Nos pueden pedir rolas o hacer sugerencias de lo que gusten. También les recuerdo que pueden participar en el concurso de Luciérnagas de fotografía sobre la muerte a través de la vida. Aún están a tiempo, la fecha límite de envío es el 1 de noviembre y pues cualquier duda pueden escribir por esos medios o bien al WhatsApp 55 9104 1935. Y bueno, pues hace rato hablábamos justamente de esta cuestión de los ciclos, ¿no? Y es más o menos de eso de lo que trata este concurso de fotografía, que es cómo es que hay muerte en la vida, ¿no? Y seguimos conversando con Roberto Rocha, astrólogo, acerca de las creencias y verdades de esta disciplina de autoconocimiento que es la astrología. Y como escucharon, esa canción habla sobre las características de alguien que es Tauro. Y pues una de las creencias más comunes en torno a los signos zodiacales es que, por ejemplo, todos los Tauros son iguales y así con cada signo zodiacal. Yo te preguntaría, Roberto, si esto es cierto y pues a partir de qué criterios se definen los signos zodiacales. muy bien. Bueno, esa idea de que todos los signos son iguales tiene que ver también con esta cultura en la que estamos, ¿no? Una cultura en la que esta cuestión de la masificación, ¿no? La industrialización hace que se produzcan cosas, ¿no? Iguales para todos, y uno lleva ese esquema a cuestiones como esto de la astrología, ¿no? Donde piensa que el sol donde está ubicado va a describir a todos, pero pues no nada más se equivocaron. Una cosa que la misma ciencia de esta ciencia de la luz implica es que opera bajo un esquema de una subjetividad muy grande, ¿no? Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, y esas posiciones estelares, esos diferentes numeritos, ¿no? Que aparecen en una carta astral, van a identificar a una persona única e irrepetible, que además de todo lleva un alma propia, ¿no? Esa alma toma un cuerpo en ese momento con esas características, pero además esa alma como tal pues lleva su trayectoria evolutiva, lleva todo su proceso previo, ¿no? Todas sus experiencias, puede ser un alma vieja, un alma joven. Entonces, bajo ese esquema, la astrología es un esquema totalmente subjetivo, ¿no? Explica, entiende, estudia a seres únicos e irrepetibles con esquemas cósmicos, ¿no? Con arquetipos, y es una cosa impresionante, una riqueza que no se encuentra en otro lado, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca con esta mentalidad industrializada, ¿no? Esta mentalidad de masas, y uno observa sus signos zodiacales en las revistas, y nos habla, ¿no? Del signo solar sobre todo, ¿no? El signo solar es el que más se toma en cuenta, ¿no? El sol en Tauro, el sol en Leo, y eso pues no nos dice nada, no nos dice nada más una parte de nuestro ser, no es como si yo me identificara con mi mano derecha, ¿no? Ya yo soy mi mano derecha. Oye, ¿dónde quedan los pies? ¿Dónde queda la cara? El cabello. No, 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 yo solo soy mi mano derecha, así que aquí está, ¿no? Es lo único que puedo. Entonces, así funciona. Creer que yo soy solamente un planeta como el Sol, pues es de lo más reduccionista, es un total error, ¿no? La gente que se acerca a la astrología pensando que un solo factor, ¿no? Una sola rebanada del pastel me va a dar todas las indicaciones, características, pues es un error total, ¿no? No funciona así. Claro que es importante, tiene su propia interpretación, pero realmente somos un todo complejo, ¿no? Gigantesco, una cosa impresionante, y no nos podemos quedar con solamente uno de los factores, ¿no? Ok. Entonces, digamos que sí hay ciertas características, por ejemplo, de Tauro en la persona que según tiene el signo zodiacal solar, su sol lo tiene en Tauro, tiene ciertas Ujú. características así, pero otra serie de cosas lo configuran. Entonces, no todos somos distintos, justo como dices, ¿no? Y en ese Ujú. sentido, ¿qué criterios son los que definen a o sea, a partir de
criterios se definieron, según la astrología, los signos zodiacales. Muy bien. Pues el criterio original, por ejemplo, en esta astrología griega, que también proviene de lo que estudiaron los caldeos, los babilonios, más allá de ser una cuestión como estelar, es a veces una cuestión hasta geométrica, ¿no? Se divide la esfera celeste se divide entre 12 secciones, Uh-huh. y en esas 12 secciones nos van a aparecer diferentes estrellas o constelaciones que se les van a asignar como algunos atributos de animales, de objetos, ¿no? Entonces, en esa descripción, ¿no? En esa partición de la esfera celeste, se Uh-huh. toma como dijéramos, como indicador el sol, ¿no? El sol de alguna manera sale por un lado, es un sol joven, ¿no? Un sol infantil, llega al mediodía, es fuerte, luego ese sol va envejeciendo hasta que muere y se entierra en la tierra, ¿no? Un proceso como de sepultura, ¿no? Por eso a los muertos se les entierra para que renazcan como el sol, ¿no? En el otro mundo. Luego el sol pasa por ese periodo de muerte a través del inframundo, llega al punto más profundo que es a la medianoche, donde se enfrenta con diversos monstruos, ¿no? Diversas energías oscuras, y de pronto empieza a vencer, a salir adelante y renace joven, poderoso, ¿no? Trae otra vez la vida. Entonces ese mito, por ejemplo, que se vive cada día, se Uh-huh. hace una subdivisión de la esfera, ¿no? Del círculo, que ese círculo que describe nuestro sol, se hacen 12 diferentes segmentaciones, y cada segmento tiene una energía determinada, un matiz propio. Muchas veces ese tipo de cómo encontraron los matices, pues a veces se debe más allá a cuestiones con cierto misticismo, ¿no? Cuestiones como los sueños, cuestiones como estos elementos religiosos de los antiguos, ¿no? Donde de algún modo, a través de cuestiones intuitivas, de muchos, incluso hasta de ensayo y error, llegaron a encontrar que estas subdivisiones de la esfera en 12 segmentos nos daba energías muy diferentes, ¿no? En todo tipo de manifestaciones. Así que sería una de las formas, ¿no? ¿Cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se divide? Digo, también hay, por ejemplo, en la astrología india, hay lo que se llama el calendario lunar, y Uh-huh. se divide esta esfera en 27 segmentos, que la luna es la que lleva, por ejemplo, ahí la batuta, y cada uno de esos 27 segmentos tiene distintas características, O sea, propiedades, capacidades, ¿no? Entonces cambia ahí un poco la cosa. digamos que allá serían 27 signos zodiacales, algo parecido. Sí, pero bueno, se dice signos lunares, se le llaman las mansiones lunares, ¿no? Entonces, es algo distinto. Esas mansiones lunares, por ejemplo, se contrastan con ahora sí lo que serían las mansiones solares, ¿no? Y de repente ya se tiene una mezcla mayor, un matiz más profundo, detalles más importantes para describir las energías eh, de los demás planetas que se posicionen en algunos de estos sitios. Ok. E igual ese tipo de astrología con la luna tiene que ver con el autoconocimiento Ujú, sí, y exactamente. se puede utilizar igual que la otra astrología solar. Así es, sí, sí, sí. Ah, ok. Y ahí también, bueno, además de los signos zodiacales, de la luna y el sol, existen las casas, ¿no? Estas casas, ¿qué significan o qué tienen que ver con todo lo que es ese indicador de cómo es la persona o de lo que viene a trabajar? Aquí, por ejemplo, igual se hace la subdivisión Ujú. de 12 segmentos, pero aquí al decir casas se refiere como a un área más tangible, ¿no? Como en un sitio, como una experiencia de tipo más materializada, mientras que el signo nos habla de una cuestión más interior, más emocional, más psicológica, ¿no? Entonces, la expresión de casa también conlleva esta metodología de la segmentación en 12 bajo una apariencia más de lugar, ¿no? Dónde se ubica algo o alguien, en qué lugar va a tener la acción esa persona. Por ejemplo, que un signo, no sé, por ejemplo, se me ocurre Piscis en casa, en un número de casa, define
cómo va a ser ese lugar. Mira, por ejemplo, la forma como se explica esto en los cursos que doy de astrología es el planeta es el actor, ¿sí? Ajá. Ese planeta se va a poner un vestuario, ese vestuario es el signo, ¿no? Como es ahorita de Piscis, ¿no? Es el signo. Y luego ese actor, ese vestuario tiene una escenografía, tiene un lugar, ¿no? Una locación donde se va a dar el show. Bueno, esa locación es la casa. Ujú. Y ya la trama, ¿no? Ya el movimiento, ¿no? Lo que sería ya el drama, ¿no? Lo que se está actuando, eso lo va a dar lo que se llama el aspecto. Entonces de repente ya tenemos todo el escenario, ¿no? Como si fuera no solo la astrología, sino la vida, ¿no? La veían los griegos como este teatro, ¿no? Este gran teatro del mundo representado con las mascaritas, ¿no? De la tragedia y la comedia. Y ahí está, ¿no? Todo el escenario, ¿no? Los actores, los vestuarios y el detonante, ¿no? Que es la trama, lo que van a vivir como una comedia o como una tragedia, ¿no? Los actores. Ah, ok. Seguimos en Luciérnagas. Les invito a escuchar los programas de Mike en la cantina los viernes a las 8, a Isra en la alacena los jueves a las 6, a Melky en la biblioteca el sábado también a las 6 y a Lu los domingos en la misa a las 7 de la noche. Seguimos con Roberto, astrólogo y terapeuta. Nos iba a contar más bien acerca del origen y sustento científico de la astrología. Cuéntanos, Roberto, ¿qué es lo que, sabes o nos puedes decir acerca de este tema? Muy bien, muchas gracias. Mira, este del sustento de la astrología también tiene que ver con aquello que llamamos ciencia. En la actualidad se le llama ciencia a esa metodología que pues implica la experimentación, esto del ensayo y error, una forma racional de ordenar el conocimiento, ¿no? Las evidencias, los experimentos. Eso sería la comprensión de la ciencia en la actualidad, ¿no? Pero realmente a esta ciencia que surge en un contexto muy antiguo, se han encontrado algunos vestigios, ¿no? De marcas en hueso, por ejemplo, que asemeja un calendario lunar, más o menos hace como 10.000 años, ¿no? Entonces, desde ahí se piensa que serían las primeras formas, ¿no? De tratar de ordenar el movimiento de los astros y se tiene entonces que ajustar, ¿no? El concepto de ciencia para poder entender cómo funciona este conocimiento, ¿no? En ese sentido, lo que se le puede llamar como ciencia es a un tipo de conocimiento, obviamente racional, ¿no? Un tipo de conocimiento que también tiene sus factores intuitivos, ¿no? De alguna manera, pero más que nada de dónde provenga la fuente de este conocimiento es lo que abarca. Realmente la astrología lo abarca, pues es la reina de las ciencias, ¿no? Fíjense, la astrología tiene, por ejemplo, básicamente matemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las matemáticas? Pues los cálculos estelares, las posiciones, las declinaciones, ¿no? La astrología se basa en lo que es la trigonometría esférica. Entonces, de pronto son algunos elementos de los números muy complejos, ¿no? Tablas que nos indican las posiciones estelares, las posiciones de los planetas, ¿no? Entonces, matemáticamente es muy compleja y ya muchas cosas, ¿no? Incluso hay técnicas que subdividen, ¿no? La carta natal en muchas partes y cada carta tiene su significado, ¿no? Hay un fraccionamiento del tiempo, ¿no? Entonces, matemáticamente es muy compleja. Ahora, no que no me gustan las matemáticas, que me gusta la literatura, pues la astrología contiene todos estos cantos milenarios, estas historias, ¿no? Los cantos homéricos, ¿no? Todo lo que hacen los antiguos, ¿no? En la recopilación de mitos, ¿no? En la mitología india están los Purana, que son cantos milenarios, ¿no? Los Vedas también ahí tienen mucho conocimiento astrológico, entonces en términos, vamos a llamarle literarios, poéticos o hasta de música, ¿no? De cantos, pues ahí está ilimitado el material, ¿no? No, que me gusta la cuestión a lo mejor no de la literatura, sino como del arte, pues también, ¿no? Bajo el esquema más a lo mejor como esta cuestión de la escultura, ¿no? Que refleja todos estos planetas o entidades, ¿no? El dibujo, ¿no? En la astrología india hay figuras geométricas que representan a cada planeta o cada signo, ¿no? Una ciencia del diseño, ¿no? De los colores y los dibujos también está por ahí.
No, que me gusta la medicina, a mí no me interesan ni los numeritos ni los cantitos. Pues está también la astrología médica, que nos hace Ah, ok. descubrir las debilidades, ¿no? Las fragilidades de nuestro cuerpo y qué se le puede dar para sanarlo, qué medicina, qué planta, qué extractos, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a ver que ciencia no solamente es esto de experimentar, ensayo y error y las evidencias, sino también que la ciencia es un conocimiento que lo puede abarcar todas las áreas humanas, ¿no? Mm. Incluso una de las áreas que me gustan a mí, ¿no? A mí no me, si uno dice, no me gusta ni la medicina, ni los cantitos, ni los números, me gusta la historia, pues también la astrología se puede aplicar a la historia, a los ciclos cósmicos, a los ciclos de las sociedades humanas, ¿no? Ujú. También ahí se puede aplicar bastante bien el esquema de los movimientos estelares a los ritmos de las sociedades y de la mente, ¿no? Ritmos de los imperios, también funciona. Entonces ahí está toda el compendio. También se aplica la astrología, por ejemplo, para las relaciones, ¿no? Como qué Mm, tan ujú. compatibles son dos personas, ¿no? Qué tanto su energía se complementa, cuáles pueden ser las fricciones en la relación, o hasta en las finanzas. A mí me gusta la lana, a mí no me hables de historia ni de dibujitos, también dame dinero. Pues también, ¿no? Los negocios se pueden manejar con este esquema, ¿no? Viendo el clima más propicio, viendo las energías que se mueven en las bolsas de valores, ¿no? Entonces en todo entra. Entonces si ciencia implica no solamente un conocimiento sistematizado, sino también un conocimiento que abarque a la totalidad de la realidad, pues la astrología lo cumple, ¿no? Y la ciencia moderna, ¿no? Ujú. Occidentalizada, pues nada más abarca los numeritos, ¿no? La física, todo lo que se puede contar, y ya de ahí, ya, lo demás ya ni es ciencia, ¿no? Hay un debate y hasta problemas de autoestima entre diferentes disciplinas del conocimiento, ¿no? Que no, la psicología no es ciencia, ¿no? Así que Ajá. que nos digan a los ingenieros, ¿no? La historia no es ciencia, así que no nos vean a los físicos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí, ¿no? Hay una fragmentación en las áreas del conocimiento, ¿no? Pero cuando tienes un Mm. conocimiento unificador que tiene la capacidad de abarcarlo todo, darnos una explicación de la realidad, pues eso ya ni es ciencia, eso es sabiduría, ¿no? Abarca algo más grande Ah, que ok. nos permite vivir de manera integrada con la naturaleza, con el tiempo, con nuestro cuerpo, ¿no? Sí, 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 comprendo. Entonces, bueno, mencionaste varios aspectos importantes, ¿no? Que hasta ahorita lo que hemos hablado principalmente es de otro tipo de astrología, que es la que tú manejas, ¿no? La astrología evolutiva. Y que Ujú, además existen otras, por ejemplo, la médica. Eh, sí, sí. digamos que la astrología evolutiva, ¿qué diferencia tendría a la médica? Más o menos ya dijiste algo, pero ¿qué nos podrías Ujú. decir para comprenderlo mejor? Aquí mira, todas las áreas de la astrología, realmente si es para una persona, ¿no? Si es Ujú, para un individuo, ya sea médica, evolutiva, ya sea de pareja, ¿no? De negocios, van a ocupar básicamente la misma carta natal, solo que la técnica va a poner énfasis en algunos puntos que en otros, ¿no? En el caso de la astrología evolutiva, el énfasis se va a colocar en ciertas energías que nos van a indicar el pasado remoto del alma, el pasado profundo, y esa energía de dónde proviene y hacia dónde tiende a ir su inercia, hacia dónde la manda. ujú. Entonces ahí en la astrología evolutiva uno conoce de dónde viene la persona y hacia dónde va. Y en ese punto intermedio se encuentra el presente, que es quién soy. Entonces, ya teniendo estos ejes, ¿no? El pasado remoto, el karma, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo que en otras vidas me tenía que hacer y no logré cumplirlo? ¿No? ¿Cómo voy ahorita con mi trabajo que me han dejado? ¿Cuáles son las energías más complicadas y cómo las enfrento? Y todo esto nos lleva principalmente al objetivo de la astrología evolutiva, que es saber cómo eso, ¿no? De dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy, y también encontrar ese propósito de vida, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de que yo haga las cosas, cuál es hacia dónde va todo esto, ¿no? Y es ahí cuando de pronto esa astrología se convierte en un eje, ¿no? Para vivir, para saber quién soy, qué hago, cuál es el propósito de mi existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, va más a responder esas preguntas, ¿no? De corte existencialista, mientras que otras ramas pues se enfocan en otro tipo de procesos, ¿no? Como la salud,
como las relaciones de pareja, y ahí pues cambian las técnicas, cambia el énfasis, ¿no? Qué planetas, qué casas, qué signos son más importantes y cómo se interpretan, ¿no? Todas estas partes. Ok, eso a partir de la astrología evolutiva. Ajá, ¿Y digamos que esto es como a nivel general, ¿no? ¿Quién ujú, soy? ¿Cuál es el trabajo que debo hacer ahorita? ¿El pasado que no hice? Y los propósitos, como el sentido de ajá, mi vida. Y si sí, alguien tuviera un problema específico como depresión, trastornos obsesivos de personalidad, bipolaridad, ansiedad, no sé, esquizofrenia, problemas así como que según han sido diagnosticados como malos, bueno, como graves, más que malos graves, ujú. mentales, en ese sentido, ¿cómo podrían apoyarse en la astrología? ¿Les ayudaría la astrología evolutiva o qué tipo de astrología sería funcional para estas personas? Sí, muy bien. Bueno, aquí la astrología evolutiva podría rastrear las huellas de ese pasado, ¿no? De dónde proviene ese sentimiento, cuál ha sido la forma, ¿no? De conducirse a lo largo de la vida y sobre todo también ver el propósito del padecimiento. Muchas veces los padecimientos físicos o mentales nos están hablando de un tipo de trabajo que el alma está realizando, un tipo Ujú, de ajuste, un tipo de karma que uno está viviendo, una forma de arreglar, resolver problemas de otras vidas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la psicología evolutiva nos podría ayudar a encontrar el sentido de eso que está pasando, ¿no? ¿Por ujú. qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me siento así? Y ahí nos va a decir específicamente la causa. Ahora, una vez que se encuentra la causa, se puede recurrir a la astrología médica y ahí encontrar algún extracto, ¿no? Alguna planta, algún tipo pues elemento natural principalmente, ¿no? Que pueda ayudar, ¿no? Incluso también se trabaja, ¿no? Con por ejemplo flores de Bach, ¿no? O esto de la homeopatía, ¿no? Ujú. Diferentes metales, por ejemplo, en dosis microscópicas que van a causar cambios profundos en las personas. Entonces, ahí ya las flores de Bach, por ejemplo, o esto de la homeopatía, pues ayuda en un tema no tanto, no sé, físico, pero también abarcaría lo psicológico, ¿no? Entonces, de pronto, estos desajustes que mencionas, ¿no? Sobre todo cuando son muy graves, pues de pronto ya es, pues casi hospitalización, ¿no? Y ya es muy complicado, pero si son más o menos manejables, ¿no? Ya son más o menos no tan profundos o tan crónicos, se pueden abordar de una manera más suave con esto de cuestión herbolaria, ¿no? Medicina alternativa, flores de Bach, y se sabe, ¿no? Cuál es la planta que puede ayudar, ¿verdad? Entonces, Okay. por un lado tenemos el sentido del padecimiento y por otro nos puede ayudar a encontrar el componente, ¿no? Que nos va a ayudar a arreglar esta cuestión emocional y física. Okay, y por ejemplo, porque sí es cierto, ahorita mencioné solo enfermedades mentales, ¿no? Pero justo el programa pasado hablábamos de cómo también el cuerpo se enferma justo por otras cosas, ¿no? Por emociones o cosas así. Y en este caso, poniendo como en un límite, como ya en casos graves, enfermedades mentales y también físicas, por ejemplo, el cáncer, o que ya son terminales, ¿cómo es que consideras, porque dijiste algo así como que si son enfermedades como muy leves, todavía se puede hacer como algo a través de esto, ¿no? Si ya son muy graves, ¿es posible que esto sea solucionable a través de la astrología médica y evolutiva? ¿O, o de qué manera se podría ver? Sí, digo, bajo un esquema de gravedad, lo que Ujú, implica la gravedad de alguna enfermedad es una completa incapacidad y la ujú, necesidad de vivir ya a través de algo externo, ¿no? Algún respirador, algún suero, ¿no? Algo que nos mantiene ya de manera urgente, ¿no? Satisfaciendo nuestra necesidad. Y aquí pues sí puede haber algo que ayude, ¿no? A esta parte, ¿no? Realmente todo es complementario, ok, ¿no? En el caso, incluso, ¿no? Cuando me llego a enfermar o alguien de mi familia, se recurre, ¿no? A todos los medios posibles, ¿no? A la medicina alópata, a la medicina homeópata, a todo lo que funcione, ¿no? Entonces, bajo ese esquema no hay así como conflicto, ¿no? Entonces, si hay oportunidad de que las personas atiendan por varias vías, varios medios, pues mejor para uno, ¿no? Uno tiene la oportunidad
de abordar, ¿no? Desde la psicología, la arbolaria, ¿no? Los antibióticos, uno puede hacer ahí muchas cosas, simplemente que no se contraponga, ¿no? Que no haya problema con lo que uno pueda estar mezclando y adelante, ¿no? Todo lo que pueda sanar siempre es bienvenido. Ok, sí, 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 comprendo. Entonces sí se necesitaría, como en estos casos, que pensarlo como un complemento, ¿no? Y también Ujú, contemplarlo con que tampoco es una solución mágica, que ya yendo ahí ya se va a solucionar, sino que es ujú, como un trabajo, lo que decías, ¿no? Como esta parte del karma, de que es un trabajo que implica qué tanto nuestra actitud puede mejorar este tema y pues principalmente con la parte que dices de la causa, ¿no? De que cuál es la causa de este malestar o de esta situación y pues de ahí como ir por pasos, ¿no? No es algo que salga así de la nada y rápidamente se puede solucionar mágicamente, ¿no? Como decíamos, como esta creencia de que la astrología o lo vinculado a la astrología que hablábamos también el tarot es una solución mágica y no realmente es complementario, ¿no? Y también depende mucho de nuestra actitud o pues sí, de este trabajo interno que tenemos que hacer. ujú. Ok, pues mira, vamos a una pausa y antes de eso, pues les comento que pueden leer a Roberto Rocha acerca de estos temas de astrología vinculados a la psique y a otras cosas como a los climas astrológicos, etcétera, en carcerberoestelar.wordpress. Regresamos a Luciérnagas y bueno, pues seguimos dialogando sobre la astrología con Roberto Rocha, especialista, y nos gustaría saber qué le recomendarías a las personas que sufren estos problemas que decíamos, qué podrían hacer, si acercarse a alguien especializado en ese tema como tú o a qué, sí, si lo podrían, se podrían acercar a ti o cómo le podrían hacer. Muy bien, pues, mm, bueno, cualquier experto siempre es importante, ¿no? De tenerlo en cuenta. Muchas veces los problemas de ese tipo de elementos psicológicos es que uno lo va dejando, ¿no? Uno dice, es que me siento mal, que me siento triste, que no tengo motivación, y uno lo va dejando, ¿no? No se atiende. Entonces, lo importante es cuando uno ya empieza a ver síntomas complicados, que uno busque la ayuda de un experto, algún psicólogo, ¿no? Algún médico, lo que sea, ¿no? Pero no dejarlo porque esa desidia de ahí después o no pasa nada, los psicólogos son para gente que está Ujú, loca, ¿no? Todo ese tipo de prejuicios que hay, pues van agravando las cosas, ¿no? Algo que ha pasado últimamente es que hay mucha gente con desórdenes de ansiedad o ujú. depresión, principalmente dados por estas cuestiones, ¿no? Del aislamiento, por elementos también de incluso mala alimentación, ¿no? Hay mucha gente que se auto diagnostica, no es que yo tengo ansiedad, pero realmente cuando uno observa, ¿no? Sus rutinas de vida, pues tienen mucha indisciplina, ¿no? Para comer, para dormir, ¿no? Su cuerpo siempre está bajo mucho estrés, no se alimenta de manera adecuada, y el estrés no siempre es como por trabajo, sino simplemente estrés porque no duerme bien y no come bien, ¿no? Entonces el cuerpo está como ansioso siempre, ¿no? Porque no tiene lo necesario para estar estable y se Ujú, diagnostican como ansiedad, ¿no? Entonces la mayoría a veces son como esas faltas de orden, ¿no? En la vida para alimentarse de manera adecuada y dormir de manera adecuada. Entonces, también esa parte, ¿no? De un experto que te diagnostique, que te pueda dar tratamiento, ¿no? Y en este caso de la astrología, igual acercarse, conversar, ¿no? Ver la energía de la persona. En mi caso, también doy consultas más psicológicas a las ujú. personas y una de las herramientas que uso es esto de la carta natal. Observo la carta astral de la persona, veo cuál es su energía más debilitada o más complicada y en función de eso hago el diagnóstico. puedo puedo revisar de manera más profunda, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Hay veces que con solo ver la carta natal, Ujú, obviamente con ya experiencia de algunos años, con conocimiento de lo que uno está haciendo, puede tener un nivel de profundidad en el diagnóstico, en el conocimiento de la persona, que te puede ahorrar varios meses de entrevistas, ¿eh? Entonces es impresionante lo que uno puede encontrar aquí y la velocidad con la que funciona el diagnóstico y el tratamiento adecuado, ¿no? Cuando uno puede entender por dónde va la energía de la persona. muy bien. ¿Y qué es esto de la carta natal? ¿Es lo mismo que la carta astral?
de alguna manera una carta natal va a marcar el momento cuando nace algo o alguien, ¿no? Cuando nace un negocio, cuando nace un matrimonio, una familia, cuando Ujú. nace un bebé, ¿no? Entonces, todo momento de nacimiento de algo es una carta natal, pero una carta astral es cualquier fracción de tiempo donde uno saque como una fotografía del cielo, ¿no? Del firmamento, de cómo están posicionados las energías planetarias y las constelaciones. Eso es una carta astral. Ah, ok. O sea que la carta astral sería como la que nos podría decir cómo está el clima astrológico, por ejemplo, ahorita. Ujú. Sí, Ah, sí, o en ok. el pasado uno pone una fecha de Ok. cualquier tiempo y ahí era el clima de ese momento. Y también podría dar un clima astrológico del futuro. Ajá, así Y, es. y ahí, por ejemplo, ¿qué tanto es no sé, me da la curiosidad, ¿no? Que imaginamos que buscamos la carta, el clima astrológico de hace, de una semana más, ¿no? No sé, Ujú. el 28 de octubre, por ejemplo, ¿no? Y ese Sí. 28 de octubre puede venir como elementos de cómo va a estar, pero eso no significa que así va a suceder. O Ujú. sea, ¿cómo diferenciar entre que es futuro y no? ¿Cómo evitar que las personas se sugestionen al saber el clima astrológico? Muy bien. Mira, ahí por ejemplo interviene como la técnica que uno está ocupando para poder hacer esos pronósticos o climas en alguna región determinada. Se Ujú, puede uno tomar ciertas épocas del año, por ejemplo, sobre todo los momentos de inicio de cambios de estaciones, ¿no? Lo que es la primavera, ¿no? En marzo, el otoño, ¿no? El verano, o sea, cuando inicia la estación, ahí es cuando se da una energía importante que nos va a indicar lo que va a suceder al menos en unos 3 meses alrededor. ujú, Entonces, por ejemplo, y aquella que funciona más para entender la sociedad es la carta del solsticio de invierno. Nos habla como de los gobiernos, como del país, como de la sociedad, y esa carta va a durar un año, por ejemplo, ¿no? Además, también se le tiene que contrastar la carta natal del país, cuando se funda el país, ¿no? Cuando se establece aquí en México, por ejemplo, la independencia, ¿no? ujú. Entonces se contrasta, ¿no? La carta de independencia con la carta de este solsticio de invierno de cada año, y además se contrasta, por ejemplo, con la carta del presidente, que es Ok. el jefe de la nación, ¿no? Y a eso se le puede poner todavía encima, por ejemplo, la carta de algún negocio o la carta de una persona, ¿no? Entonces de repente ya nos empezamos a llenar de cartas, de dibujos, ¿no? De cálculo, de tantas cosas que se vuelve muy complejo, pero es ahí cuando entra, ¿no? El entrenamiento de la persona que interpreta, ¿no? Hay que ver ciertos rasgos, nada más hay que tomar una o dos indicaciones, ¿no? De lo más importante. Entonces también eso del clima astrológico no es tan sencillo, Ujú. no es de que tomo la carta de mañana y eso va a pasar, sino de que hay una metodología, ¿no? En el fondo que nos va a indicar como diferentes planos de la energía del tiempo, ¿no? Y del lugar donde se está, y a partir de ello ya podemos tener una posibilidad, ¿no? De ver y también probabilidades, ¿no? Realmente también la astrología no es una sentencia, ¿no? Algo Ujú. estático, un monolito, ¿no? Simplemente es una cuestión de probabilidades, ¿no? En tal temporada es más probable que pueda pasar esto, ¿no? Como en tiempo de lluvia. Ujú. Estamos en medio del verano, ¿no? Y sabemos que en ciertas horas es más probable que llueva, pues me llevo mi paraguas, ¿no? Pero si no estoy en esa época de lluvias, pues no tengo por qué preocuparme. Entonces algo así también lo maneja, ¿no? Como esa cuestión de probabilidades, ¿no? Como este pronóstico del clima energético que hay y qué es lo que uno puede hacer en función de ello, es lo principal. Ok. Por ejemplo, lo de los climas, ¿no? Pronósticos del día, de si va a llover o no, justo ese ejemplo es muy bueno porque a veces no sucede, ¿no? A veces simplemente por más que Google dice hoy va a llover y va a haber tormenta eléctrica, no sucede, ¿no? Y quizá estaba la tendencia a que sucediera, pero
por alguna otra circunstancia que no podemos explicar, quizá el misterio de la vida, no sucede, ¿no? Es a eso a lo que te refieres, que quizá el clima astrológico casi es, hay una serie de elementos, de indicadores que justo como dices, tiene que ver con los cálculos de las diferentes cartas, relacionarlas, vincularlas y hacer una buena interpretación que puede darnos como algo más acercado a la probabilidad, ¿no? Una probabilidad Ujú, mayor de que suceda. Pero eso no, así es, y más que suceda, que esté presente esas posibilidades, ¿no? sí, O sea, simplemente que están las posibilidades ahí y que depende mucho también de nuestra actitud, ¿no? De qué tanto, cómo lo vemos, no sé. Entonces, ujú, esto en conjunto puede generar que pueda suceder, pero no significa que va a ser así de facto. así es, O sea, que no las deben de probabilidades. sugestionarse con la idea de que, dicen, justo como hablábamos al principio, ¿no? Que se dice que Mercurio ya va a influir y por eso ya vamos a estar mal, y así. Sí, incluso también a la persona, ¿no? Te quedas ese ejemplo, ¿cómo está la persona, no? ¿Qué significa Mercurio para esa persona? No hay muchas veces en lo común, ¿no? De la gente que de pronto ve algo de estas, pronóstico de astrología, dice es que Mercurio está retrógrado, ¿no? Entonces, Mhm. pero de repente Mercurio significa diferentes cosas para las personas. Entonces, para algunos les puede dar problema para la comunicación, por ejemplo, y a otros les puede ayudar, por ejemplo, para la introspección, para la meditación les puede ayudar, para esos procesos de inspiración, por ejemplo, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? O Es sea que distinta sí, la... no es, no, las personas no deben de sugestionarse con esto, ¿no? Cada quien, como dijimos al principio, es distinto y Ujú, tiene ciertos elementos en sus características que hacen que se enganche con ciertas cosas o que no, o que incluso estos sean como benéficos sí, para, por ejemplo, meditar o para introspección, para mejorar, ¿no? ujú, sí, Que, así es. Sí, bueno, la astrología de algún modo ujú. tiene este elemento completamente subjetivo, ¿no? Aplicarse a personas únicas, irrepetibles, ¿no? Ok, entonces podríamos identificar en los climas astrológicos de cada país cómo vamos, ¿no? Ajá. Y esto sería posible, por ejemplo, en México, ¿no? Pensando en en cómo va todo y cómo sí coincide como con los estados políticos o como las situaciones políticas en las que se encuentra actualmente. Sí, 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 exactamente. Ok, bueno, pues en ese sentido les recordaría a la audiencia cómo podríamos contactar a Roberto para dudas o incluso para orientación y podrían escribirle a su página de Facebook Terapias Alternativas Hermes y Ujú, bueno, en ese sentido, por ejemplo, regresando al tema de climas astrológicos, ¿cuál podría ser, no sé si nos da tiempo rapidísimo de decir cuál sería el clima astrológico de noviembre en México? Digo, pero esto es muy generalizado, no sé tú cómo lo verías y también supongo que difiere de cada ubicación, ¿no? México es amplio y hay muchos estados, ciudades, localidades y pues tendría que ser una visión general, ¿no? ujú. Pues mira, realmente, perdón, lo que está pasando es en el contexto no solamente local como país, no en el contexto global como mundo. Realmente la humanidad está pasando por una etapa de cambio bien importante que detonó desde el año pasado, cambios astronómicos, cíclicos en las culturas, en las sociedades que han marcado incluso la caída de grandes imperios, ¿no? A lo largo de siglos. Tengo varios estudios sobre eso y de algún modo el clima que predomina en varios lugares del mundo y que se está manifestando en México de manera espectacular es este asunto, por ejemplo, de las élites. Uno de los problemas que se están dando a nivel global es la desigualdad y eso provoca pues que estas élites voraces, no caníbales prácticamente se dedican a explotar no solamente a las personas, sino al medio ambiente, a todo lo que pueden, ¿no? Entonces, vemos aquí en nuestro país que este tema de las élites está dándose un cambio radical, estos multimillonarios como Ujú. este cuate del de Kimberly Clark, ¿no? Claudio X, pues acaba de ver su negocio destruirse, ¿no? Todo su saqueo que producía a través de los fraudes
con las donaciones, con sus Ujú. ONGs, ¿no? Que la empresa se autodonaba para no pagar impuestos, ¿no? Entonces ese negocio, eso pues se le cayó, ¿no? Sus partidos políticos emblemáticos, ¿no? De muchos años, esas élites políticas también están cayendo, ¿no? Entonces gran parte de este cambio social se va a correr de cuenta de esto, ¿no? De cambios, de cambios de élites, de cambios políticos, ¿no? De acercarse más al humanismo, al bienestar de la sociedad, y eso en México está pasando, ¿no? Con esta promoción que hace el gobierno actual de brindar más recursos a la gente, a los jóvenes, ¿no? A las madres solteras, entonces todo este tipo de conductas, de cuestiones sociales importantes van a continuar, y no solamente en México, en el mundo, en muchos lados está pasando ya esto, ¿no? Donde ahí el gobierno está dando mucho recurso a la gente, ¿no? Porque la desigualdad es brutal, ¿no? Uno no puede creer, ¿no? Esos multimillonarios que poseen más dinero que países enteros, entonces esto es uno de los múltiples cambios que están pasando, ¿no? Y bueno, si hay oportunidad de platicar un poco más de esto en otro programa, Sí. hay implicaciones bien importantes, ¿no? Sobre todo para diciembre, para esto de la, por ejemplo, de la Carta Natal de Estados Unidos, donde pues ya es una potencia en retirada, ¿no? Ya está en descomposición social, política, económica, y obviamente los medios no pasan esto, no quieren que se den cuenta, ¿no? De este grado de pues ya de retirada, ¿no? De la antigua potencia, y pues está ahí, ¿no? Qué Nada más es cuestión interesante. de... Sí, Ujú. pues sí, la Sí. verdad es que necesitaríamos un programa más para poder hablar sobre ese tema, ¿no? Porque lo internacional, luego el México, cómo está, ¿no? Me da mucha curiosidad con este gobierno que ahora sí pareciera que elegimos todos, o una gran parte, una gran mayoría, a diferencia de otros gobiernos de México, cómo va, ¿no? Cómo se podría ver desde la astrología, pues sí, los avances, estos cambios que, como dices, las retiradas, ¿no? Que hay varias situaciones políticas de parejas como conocidas en el ámbito también de la conducción, ¿no? O de más que de la conducción, es que estaba pensando en el caso Gómez Montt, pero hay más, hay muchos casos que están saliendo a la luz de Ujú. políticos, de todo, y que Así se es. supone que están llevando, que es esta lucha contra la corrupción del actual gobierno, pero que también, qué tanto todas estas cosas, además de otras, están bajo el influjo, cómo se podría ver desde la astrología, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante que podríamos abordar más adelante. Ujú. Mientras tanto, otra vez nos vamos a una pequeña pausa y regresamos rapidísimo aquí con Roberto. Vamos a escuchar Luna Santa de Brujas, hablando de los astros, un tema que también está vinculado, es la luna. Y bueno, escríbanos a la alcantarilla para sugerencias o comentarios, así como canciones que les gustaría que pusiéramos. Regresamos a Luciérnagas y estábamos en el tema del clima astrológico de noviembre y bueno, vamos a hacer un pequeño como, ojalá que nos puedas decir un poquito más cómo sería un poquito noviembre, porque ya vimos que podemos hablar muchísimo más acerca de este tema para otros programas que espero que sean ya pronto. Y ¿qué nos dirías de noviembre o un poquito de saber qué sí, qué no se adecua a nosotros? Es que, híjole, esto es muy general, ¿no? Porque cada quien es Ujú. distinto y pues, ¿qué podrías decirnos más bien en ese sentido como muy general? Pues en términos personales, el clima astrológico en noviembre nos lleva a esta energía, ¿no? Principalmente de Escorpión. Escorpión va a implicar los cambios profundos, las transformaciones, el renacimiento. Así que una cuestión que recomiendo mucho a los alumnos, a los pacientes, es en alguna cierta etapa, ¿no? Importante, ¿no? En esto de las lunaciones, ¿no? Hay que establecer la fecha adecuada, ¿no? Para cada persona en Ujú. general, y hacer como una meditación, algo profundo, una forma de ritual donde uno pues haga esa reflexión, ¿no? ¿Qué cosa quiero que muera en mí? ¿Qué cosa quiero transformar en mi vida? ¿Cuáles son los elementos más importantes que quiero profundizar, ¿no? Toda esa energía que entra, ¿no? El sol en Escorpión nos coloca la conciencia humana en este tipo de temas, de energías, situaciones, y uno puede ver y hacer conciencia al menos qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que quiere hacer como una transformación profunda,
¿no? Algún mal hábito, ¿no? Alguna conducta inadecuada, alguna forma de pensar que no sea tan positiva. Entonces uno puede hacer como esa forma como de sacrificio, como de algo que muera en mí, ¿no? Entonces, eso sería para lo personal y en lo general, pues nuestro país está en esta dinámica de transformación, de cambio profundo, de remover las estructuras pues de muchos años, ¿no? Esta revolución mexicana y lo que nos trajo, ¿no? Con este partido del PRI, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que deriva de él, pues es una herencia que ya se está muriendo, ¿no? Está pasando a una nueva etapa de vida, donde al menos nuestra sociedad, nuestro país tiene poco más de agencia, ¿no? Está menos sometido, ¿no? A los dictados de potencias extranjeras, ¿no? Hay un poco más de fuerza, ¿no? En general, entonces el clima va a continuar así, ¿no? Esta lucha entre las élites, esta lucha, ¿no? Entre partidos, esa cuestión de la corrupción y en ese sentido, digo, está haciéndose un buen trabajo, pero el gobierno está quedando a deber. Realmente sería ya urgente que pisaran la cárcel todos estos corruptos, ¿no? Todos estos que tienen orden de aprehensión y en Ujú. ese sentido podremos esperar, ¿no? Que al menos tal vez el próximo año, ¿no? Se pueda ya concretar este tipo de procesos, ¿no? Judiciales, pero en general nuestro país va bien, ¿no? Cumpliendo con esas energías de este nuevo ciclo que está viviendo el mundo en general. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Roberto. Me gustaría saber si tienes cursos o actividades actualmente en tu espacio de trabajo y o a dónde podrían, ya dijimos algunos medios, ¿no? Donde localizarte, que es en el Facebook, Ujú, YouTube o en cancerbero.wordpress.com, donde ujú. pueden leer un poquito acerca de lo que ha mencionado, un poquito más profundo. ¿Qué actividades nos dirías que tienes? Pues tengo varios cursos de varios niveles, ¿no? De básicos, también uno especializado en astrología de parejas, no voy a abrir también un curso de astrología india, astrología védica, unas, unas semanas, ¿no? Entonces me pueden contactar por ese medio o les puedo dejar mi teléfono, también Sí, un claro. mensajito que me puedan mandar, es 55 31 30 29 93. Me mandan un mensajito, un WhatsApp, y ya les indicaré, ¿no? Qué cursos están próximos a abrirse, ¿no? Los básicos de astrología occidental, puede ser hasta enero que abra alguno, o bueno, ver si hay más interesados, podemos abrir uno próximamente, ¿no? Pero al menos están también las consultas, ¿no? Hacemos consultas a, Sí. a esta lectura de carta, ¿no? General, ¿no? Entonces, hay varias actividades que estamos manejando. Ok, muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho y les recordamos a los radioescuchas que pueden participar en el concurso de fotografía, en nuestro concurso de este programa, que queremos que hable sobre la muerte a través de la vida y pueden mandar sus fotos de cualquier situación, objeto, persona o fenómeno que refleje esta situación de la muerte en la vida. Por ejemplo, el nacimiento de una mariposa cuando sale del capullo, el cambio de estación de primavera a verano, etcétera. Pueden mandar su foto a programaluciérnagas@gmail.com en caso de que no sepan cómo contactar a Roberto. También aquí nos pueden escribir al Facebook también de las Alcantarillas y pues repetimos los datos de Roberto, que es YouTube, Hermes R, lo pueden buscar como Hermes R, en carcerberoestelar.wordpress.com, también en su página de Facebook, que es Terapias Alternativas Hermes, y pues como bien dijo, también por WhatsApp. Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho la presencia y les invitamos a seguirnos escuchando cada martes a las 7 de la noche aquí en La Alcantarilla y próximamente tendrán noticias de quiénes son los ganadores de este concurso de fotografía, así como más cosas acerca de este programa que ya podrán escuchar próximamente a través de YouTube. Entonces, estamos aquí y pues gracias, Roberto. Nos despedimos con esta rola, un clásico de Pink Floyd, sus primeros pasos cuando estaba Sid Barrett en la banda. A mí me gustaban buenos esos primeros pasos también después, pero tenía otro estilito. Y bueno, muy ad hoc al tema de los astros. Las y los dejamos con Astronomy Domin. Que la disfruten, abrazos y bellos días.